bueno, con esto ya para que se vayan ubicando un poco en contextos históricos, queríamos ahora vamos a repasar un poco los momentos icónicos de este derbi, que a pesar de que no tenía la atención mediática que tiene ahora, es un duelo, era lo que leíamos, ¿no? Lo interesante de este derbi, que es un poco atípico de los demás, que en sus últimos 10 años han sido los que han prestado más foco, a diferencia de los otros 130 años, que ya tenía historia de 130 años, pero es que estos 10 años obviamente ha sido el boom, y que ahora todo el mundo está pendiente y quiere ver los duelos Manchester United-Manchester City. Así que vamos a repasar esos momentos icónicos que ha ofrecido este derbi, que no son ni mucho menos importantes. Y el primero, creo que es el más resaltante de todos, ¿no? Lo que ocurrió en ese momento fue, la verdad, increíble, que fue el famoso gol de Denis Law. ¿Y quién es Denis Law? Es interesante acotarlo. Fue un jugador de fútbol escocés que militó también en el Manchester United, en el Torino, en el Huddersfield, jugó en varios equipos Denis Law, pero es una de las leyendas del Manchester United. Denis Law, de hecho, Denis Law forma parte de esa famosa esa famosa Trinidad, ¿no? De Trinity, que incluso es la famosa estatua, ¿no? La famosa estatua que se encuentra al frente de Old Trafford, la de todo el mundo se va a sacarse fotos, esa Trinidad que formaban George Best, Bobby Charlton y Denis Law, que efectivamente fue una de las delanteras más temibles de años en Old Trafford, y que trajo tantos títulos. De hecho, Denis Law con el United ganó 2 títulos de liga, una FA Cup y una Copa de Europa. Además, ganó el Balón de Oro en 1964. Pero ¿qué pasaba? Denis Law termina, ¿no?, esas temporadas, termina la temporada 1972-1973, ya tenía 33 años, y el Manchester United decide no renovarle el contrato. Denis Law quería seguir jugando para llegar al Mundial de 1974 con su selección, con Escocia. Así que el futbolista en ese momento decidió aceptar la oferta del Manchester City. Ya él había jugado, incluso antes de llegar al United, había jugado en el City, pero ahora volvería a jugar con el City. Lo que pasa es que no contaba con algo, ¿no? Denis Law y el destino del fútbol que tiene esas cosas, y es que en la penúltima temporada de la jornada de la temporada 1973-1974, el United estaba cerca del descenso, necesitaba ganar, tocaba la ciudad, el derbi de la ciudad. Ese partido lo necesitaba el Manchester United ganar y ligar otros resultados para no descender, y el destino quería que se enfrentaran precisamente en la penúltima jornada Manchester City y Manchester United. ¿Y qué pasó? El minuto 80, después del minuto 80 viene un balón pateado por Francis Lee, otro jugador del Manchester City, y Denis Law, con un golazo, porque hay que decirlo, fue una excelente definición de tacón, hace el gol a su ex equipo, al equipo donde fue estrella, donde los llevó a la gloria. Bueno, logra hacer ese gol de tacón en el mismo Old Trafford, poniendo el 1-0 para el Manchester City y mandando con ese resultado al equipo donde fue estrella, donde jugó, a la segunda división, ¿no? Con ese gol fue tanto lo que sintió Law en ese momento, que inmediatamente después de hacer gol pidió el cambio. Los fanáticos del United invadieron el terreno para tratar de que se suspendiera el partido y evitar el descenso, lo que efectivamente no fue así. Al final el partido se logró concluir y la victoria fue el Manchester City 1-0 con aquel gol de Denis Law, que había sido referente de la historia, y que todavía es referente de la historia del Manchester United. Vean cómo es el fútbol inglés, que a pesar de eso Denis Law forma parte entonces de esa estatua junto con George Best y con Bobby Charlton en Old Trafford, que formaban la Trinidad, ¿no? Y que es tan famosa en el mundo del fútbol. De todas formas, los resultados que estaba esperando el Manchester United para ese momento no se habían cumplido, así que de haber incluso ganado el partido se hubiera producido el descenso. Pero bueno, finalmente entonces Manchester United termina descendiendo con ese gol de tacón de Denis Law. Es uno de los momentos más memorables que tiene este derbi por el contexto y por lo que sucedió y por quién
marcó el gol, que fue el escocés Denis Law. Morgan. Doyle. Summerby slotting it through nicely for Bell. Stewart is away on the left. Lee. Pulled across for Law! Dennis has done it! And no elation there at all from Denis Law. Así que vean como ya otro argumento, ¿no? que permite ver la importante rivalidad entre estos dos equipos. Otro momento icónico y que no deja de ser importante, mucho más reciente y mucho más, podríamos decir, no sé si cómico o llamativo, ¿no? Lo que sucedió en el año 2009. Ya el Manchester City ya empezaba a crecer, ya había llegado el nuevo dueño en el año 2008. Y Carlos Tevez es el protagonista de esta historia. Un Carlos Tevez que venía de jugar el Manchester United, venía de jugar y de ganar la UEFA Champions League ante el Chelsea y de hacerlo relativamente bien en su temporada con el Manchester United, pero sus enfrentamientos con Alex Ferguson, su relación no fue del todo buena y siempre se rumoró su salida. Incluso se le vinculó con el Real Madrid y otros equipos, pero el Manchester City haría su primera gran jugada, y por eso es que lo queríamos traer también, porque fue su primera gran movimiento de ajedrez, ¿no? Y que fue traer al Carlos Tevez del Manchester United al Manchester City, un movimiento que trajo mucha polémica en la ciudad. ¿Y por qué? Y bueno, aparte de que trajo mucha polémica, obviamente por la rivalidad, hay una historia que también es interesante, porque cuando se produce el fichaje de Carlos Tevez, el City decide poner las pancartas en la ciudad, en el centro de la ciudad, y también en Trafford, que es la zona donde queda el Old Trafford, el estadio del Manchester United. Pero el Manchester City decidió poner pancartas dándole la bienvenida a Manchester a Carlos Tevez. Decía Carlos Tevez, welcome to Manchester, haciendo ese juego de palabras de ya Carlos Tevez obviamente había jugado en Manchester United, pero ahora traía, ¿no? ese juego, ¿no? Permitiéndole a Carlos Tevez, diciéndole a Carlos Tevez, welcome to Manchester, bienvenido a Manchester, en todo el centro de la ciudad. De hecho, fue al frente del centro comercial Ardell, que es aquí, en todo el centro de la ciudad. Todo el mundo lo podía ver. Así que eso provocó, obviamente, otro punto más, ¿no? Para esa rivalidad, poniéndole picante ahí, ¿no? Y obviamente fue como un golpe bajo a los fanáticos del Manchester United, que venían de disfrutar a Carlos Tevez. Obviamente Carlos Tevez se convirtió pasó a formar parte de la lista de odiados de los fanáticos del Manchester United. Así que después de eso, obviamente, vinieron las reacciones, y una de ellas fue de Alex Ferguson, que se vio muy molesto en ese momento. Y bueno, un Alex Ferguson que siempre dejaba perlitas, cuando quería hablar, dejaba perlitas. Y obviamente en ese momento le preguntaron que qué opinaba de ese afiche en el centro de la ciudad, dándole la bienvenida a Carlos Tevez. Y en ese momento Alex Ferguson dio unas declaraciones bastante icónicas, que se la vamos a comentar, que decían: es City, ¿no? Es un club pequeño, con una mentalidad pequeña. De lo único que pueden hablar es del Manchester United. No pueden alejarse de él. Esa arrogancia será recompensada. Es un ataque a nosotros. Eso es lo único que es. Creen que sacar a Carlos Tevez del Manchester United es un triunfo. Es una cosa pobre. Vean cómo se iban calentando la situación, ¿no? Y la estrategia del Manchester City, que bueno, yo creo que dio en el clavo para darle ese sazón, ¿no? Que le faltaba a ese duelo en aquellos años. De hecho, fue tan llamativo esa pancarta que ganó incluso un premio como la mejor campaña publicitaria de la Premier League. Fue tan brillante que incluso se llevó el premio en ese año el equipo del Manchester City, de publicidad del Manchester City, de marketing,
por esa pancarta, ¿no?, en el centro de Manchester. Así que esa historia también fue un momento icónico, y lo que representó la llegada de Carlos Tevez al Manchester City fue tremendo. Un Manchester City que nunca había quedado en su historia entre los 4 primeros, y que con Carlos Tevez ese primer año llegó incluso al quinto lugar, algo totalmente impensado para aquel momento, y fue el comienzo de este proceso que hoy se formó un día y el equipo que conocemos hoy en día. Así que eso por ahí, vean, es interesantísimo. Esa historia de Carlos Tevez, la verdad, me encanta. Me parece genialidad por todos lados que se vea, ¿no? Y bueno, ya después viene otro momento icónico que hay que tener en cuenta, y que fue ese primer derbi, el primer derbi de la nueva era, ¿no? Después de esa adquisición del Manchester City, esos cambios de propietarios, y que permitió entonces que fuera más pareja esa rivalidad, y llegaba ese primer derbi de la nueva era, ¿no?, que fue en el año 2009, el 20 de septiembre de 2009, un Manchester City ya con varios integrantes, ¿no?, de los primeros integrantes de esa primera transformación, con Craig Bellamy, con Petrov, con Kolo Touré. También ya andaba por ahí el mismo Carlos Tevez. Así que bueno, después de ese fichaje de Tevez se produce ese primer duelo el 20 de septiembre de 2009, que al final termina ganando el Manchester United 4-3 en un partido en Old Trafford, precisamente en un partido trepidante que de hecho el mismo Alex Ferguson admitió que fue el mejor derbi de la historia, y que él tuvo por lo menos la oportunidad de dirigir. Hubo goles del Manchester United. Lo que pasa es que el Manchester United se adelantaba 1-0, después lo empataba el City 1-1, después el United 2-1, lo volvía a empatar el City. Ya el United se ponía 3-2 con un doblete de Darren Fletcher en aquel momento, y el Manchester City lo logra empatar 3-3 en los últimos minutos tras un grosero error de Rio Ferdinand. Craig Bellamy, el galés, logra poner el empate, pero al minuto 96 aparece un héroe no pensado, ¿no? Un héroe que incluso en algún momento fue odiado por la fanaticada del Manchester United, como lo fue Michael Owen. Michael Owen, que anotó su único gol en Old Trafford, fue ese, increíblemente, para darle la victoria 4-3 en el minuto 96 al Manchester United y provocar la locura de Old Trafford ante un tremendo pase de Ryan Giggs, y al final define Michael Owen. Vamos a dejarles ese gol para que lo disfruten y vean más o menos de lo que estamos hablando y puedan sentirlo con nosotros. Vean el gol de Michael Owen. El mismo Michael Owen ha admitido que en ese momento ni él mismo se lo creía, que fue uno de los mejores goles, o uno de los más recordados de su carrera. Un Michael Owen que había jugado en el Liverpool, por eso es que comentábamos que quizás hasta un momento llegó a ser odiado, ¿no? Esa rivalidad que existe entre el Liverpool y el Manchester United. Lo cierto es que le daba la victoria al Manchester United en ese primer derby de la nueva era, un Manchester City que ya empezaba a competirle al Manchester United, y a partir de después de ese partido, el postpartido, hay unas declaraciones otra vez de Alex Ferguson, que como comentábamos dejaba su estampa cuando quería hablar, dejaba sus perlitas, y dijo unas frases icónicas que se quedaron en la memoria y que formaron parte ahora de esa rivalidad. Se la vamos a leer. Y decía: a veces tienes un vecino ruidoso, no puedes hacer nada al respecto, siempre serán ruidosos, solo tienes que seguir adelante con tu vida, encender la televisión y subir el volumen un poco más. De Noisy Neighbors, en inglés, ¿no? Los vecinos ruidosos, Noisy Neighbors, y eso quedó marcado, ¿no? Como el Manchester City son los Noisy Neighbors. Y ahora, después de esas declaraciones de Alex Ferguson, es la forma de referirse de los fanáticos del United a los del City como The Noisy Neighbors. Así que eso también quedó marcado, ¿no? Y empezó a darle también otro nivel más, otra dimensión a esa rivalidad, llamando a los fanáticos del Manchester City de Noisy Neighbors por lo que venían haciendo, ¿no? Por el ruido que venían haciendo de comprar jugadores y de invertir y de ahora finalmente competir, ¿no? Así que eso quedó. Ahora se les conoce a los fanáticos del City, bueno, así lo conocen los fanáticos del United, a los del City lo llaman y se refieren a ellos como The Noisy Neighbors. Así que interesantísimo también por ahí. Pero no todo es
risas y gloria para el Manchester United, porque el último momento icónico que queríamos repasar y que también es bastante reciente fue lo ocurrido el 23 de octubre de 2011 y fue esa victoria histórica del 1-6 del Manchester City en Old Trafford. También ya luego ese partido fue luego de esa terrible inversión de fichajes que hizo el Manchester City, trayéndose a Yaya Touré, a David Silva, el mismo Kun Agüero, a varios jugadores, el mismo Julian Lescott. Ya tenían varios jugadores el City para hacer una plantilla bastante respetable. Venía a ganar la FA Cup y ocurre, bueno, ese tremendo partido 1-6 gana en Old Trafford. Hay que tenerlo en cuenta el Manchester City al United con doblete de Balotelli, que también es recordado por aquella icónica celebración de Balotelli con el Why Always Me. El doblete de Balotelli, doblete de Edwin Dzeko, un gol del Kun Agüero y el otro lo hizo David Silva por el Manchester United, había marcado Darren Fletcher. Esa derrota significó la derrota más abultada para el Manchester United en su historia en Old Trafford. Y hay algo curioso, que es que las dos victorias más abultadas en estos duelos fueron a favor del City, ambos 1-6 y ambos en Old Trafford. Así que las dos victorias más abultadas de este derby son para el Manchester City, a pesar de que quizás el Manchester United pueda tener un más dominio sobre el City históricamente. Las dos victorias abultadas, las goleadas, pertenecen al Manchester City. El United, que también perdió esta temporada, pues, de hecho, ante el Tottenham 1-6 también en Old Trafford. Así que, bueno, ya sería la tercera, ¿no? Pero contra el City, eso, y bueno, y lo que significó, ¿no? Volvemos a poner un poco en contexto, porque vean, un equipo que había sufrido tanto ante sus rivales, 13 años sin ganar, constantes derrotas, segunda división, ¿no? Opacados totalmente por sobre todo esos años de los 2000 con Ferguson, con Vidic, con Ferdinand, con Neville, con Beckham. Todo el mundo era llamado por el Manchester United y nadie se acordaba del pobre City. Y bueno, una victoria 6-1 en casa de tu rival nunca va a ser olvidado, ¿no? Por los fanáticos del City. Fue una demostración de fútbol tremenda de ese equipo en ese momento, dirigido por Roberto Mancini, que después ese mismo año ganaría la Liga, ¿no? Ganaría la Premier, aquel gol en el último minuto de Sergio Agüero. Obviamente les dejamos para que disfruten de ese momento, ese 1-6 entre el Manchester United y el Manchester City. Victoria Citizen en Old Trafford. Así que bueno, vean lo que se sintió, ¿no? Y lo que jugaba Balotelli en ese momento. La verdad que fueron uno de los mejores años de Mario Balotelli como jugador. Repasados estos momentos históricos, vamos a dejar entonces los números oficiales de enfrentamientos para ir cerrando este excelente programa, ¿no? Este excelente capítulo sobre el derby. Bueno, así puedan tener más o menos ideas cómo han ido marchando las cosas. A la fecha de hoy ha habido un total de 182 encuentros competitivos entre los equipos, entre el United y el City. El Manchester United ha ganado 76 y el City 54. Se han ido recortando las diferencias, obviamente. Hay casi una ventaja de más de 20 partidos ganados para el United. Pero bueno, ahí va el City, ¿no? Yo creo que remontando poco a poco. Y el resto de partidos, de otros 52 partidos, también hay bastantes empates. Terminaron en tablas, terminaron igualados en el marcador. Pero vean cómo han cambiado las cosas, que desde el año 2010 se han enfrentado en 28 ocasiones. El Manchester United ganó 13, el City 12 y empataron en otras 3 ocasiones. Ese último partido iban igualados, pero la última victoria del United contra el City le terminó favoreciendo entonces hasta ahora esa rivalidad al Manchester United, esos duelos entonces favorables al Manchester United. Otro dato también no menos importante y curioso al mismo tiempo, y es que en septiembre de 2016, en su momento, lo que ya después tendríamos que equivalar, ponernos en comparación con lo de hoy, con cualquier otro equipo, en su momento disputaron el partido más caro de la historia de la Premier League. Los 11 iniciales que saltaron en la cancha aquel sábado en Old Trafford costaron en conjunto 617 millones de libras. ¡Qué barbaridad! 617 millones de libras jugadas en la cancha. 328 millones de libras correspondían al Manchester United y 289 a su rival. Unos 800 millones de dólares nada más en jugadores en la cancha, nada más en el 11 titular. Así que en ese momento correspondió al partido más caro de la historia
de la Premier League. Y además que ambos, lo curioso es que ambos tienen el récord de público como locales en la historia de la Premier, del fútbol inglés. El del City y el Manchester United. El City jugó como local y el récord fue 84.569 en 1934. Y el United también con 83.260 en 1948. Pero extrañamente, lo que no deja de llamar la atención es que ambos partidos fue en el estadio Main Road, que era el estadio del City. Y bueno, ustedes preguntarán cómo es posible que el Manchester United hubiese jugado de local y hubiera aplicado este récord si el Manchester United no era su estadio. Y es que el Manchester City le prestó su estadio al Manchester United. Recordar que Old Trafford fue bombardeado por las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Se tuvo que obviamente reconstruir varias partes del estadio. Y el Manchester United no tenía estadio. Y el Manchester City, en un muy buen gesto, que incluso es reconocido históricamente ese gesto, le prestó su estadio por varios años en Main Road al United para que hiciera vida y pudiera disputar sus partidos ahí. A pesar de que es una rivalidad marcada en la ciudad, ha habido varios hechos de buenos gestos entre ambos. Ha habido partidos conmemorativos, incluso cuando se cumplieron los 50 años de la tragedia aérea de Múnich. Los dos equipos jugaron un partido y lo mismo el gesto del City con el United cuando ocurrió esto. Pero bueno, no deja de ser una rivalidad. Obviamente esa pelea siempre existirá entre City y United. Como comentábamos, en un día normal fuera una fiesta total la ciudad. Todo el mundo va con su camiseta. Puedes ver incluso en el centro de la ciudad gente vendiendo bufandas, gente vendiendo merchandise de ambos equipos. La gente al finalizar los bares llenos de personas. La verdad que es un duelo muy bonito, y que gracias a esa inversión y ese cambio de dueño y lo que ha ido cambiando el City en estos últimos ya 12 años desde que pasó ese hecho, le ha dado más vida futbolística a la ciudad, porque lo que mueve el Manchester United es increíble. Hay muchísima gente que solamente viene a ver el estadio Old Trafford, nada más vienen a Manchester a eso, porque bueno, la verdad que Manchester tampoco es que tiene muchas atracciones turísticas, pero una de ellas es sin duda ir a Old Trafford, presenciar un juego del United, y ahora también ir al Citizen Stadium y presenciar un juego del City, porque también lo que ha formado el Manchester City ahí es muy bonito. El estadio, muy buenas instalaciones, bastante acogedor, bastante familiar. Obviamente vas a Old Trafford y es más histórico, ¿no? Sientes mucho más historia en Old Trafford, pero bueno, ambos estadios y ambos equipos y ambas rivalidades, de verdad que es una de las cosas más bonitas que hay en Inglaterra. Y bueno, lo podemos certificar porque estamos aquí desde la ciudad de Manchester y les aseguramos que cuando se vuelva a volver a los estadios estaremos ahí presentes. Esto fue todo entonces nuestro capítulo número 29, repasando entonces ese duelo que se viene el domingo entre Manchester City y Manchester United. Están bien parejos en la tabla, así que yo creo que va a ser un duelo digno de admirar y va a ser sin duda el plato fuerte de esta semana, de este fin de semana en la Premier League. Recordarles que a los que no nos siguen nos pueden seguir en Instagram en @elpasillofutbolero, donde día a día compartimos datos, informaciones, anécdotas, todo lo relacionado al mundo del fútbol mundial. Por supuesto estaremos pendientes de lo que sucede el domingo. Estaremos dando, por supuesto, nuestros regulares posts, como regularmente lo hacemos en Instagram, cerca de los 2.000 seguidores. A ver si los logramos al final de este año. Y por ese lado, recordarles también que este podcast está disponible en Spotify, Apple Podcast, eBooks y Anchor FM. A los que lo quieran disfrutar también, a los que lo quieran ver, que son más de vista, ya estamos en YouTube. Ya tenemos ahí varios capítulos. Los invitamos a que se suscriban al canal El Pasillo Futbolero en YouTube. Nos dejen sus comentarios, qué tal les parecen nuestros videos, qué otras historias de fútbol les gustaría que trajéramos y que desarrolláramos, como aquí nos gusta traer esas cosas y esas anécdotas interesantes que no las van a conseguir en ningún lado. La verdad que fue un placer hoy, disfrutamos bastante este capítulo por ser el derbi de Manchester, la ciudad donde producimos este podcast. Desde aquí mismo, desde Manchester, se despide Daniel Lara. Un abrazo grande y nos vemos entonces en el próximo capítulo, el último del año, que también va a estar bastante interesante. Traemos cosas buenas para el capítulo ya número 30. Con eso vamos a finalizar entonces por este año. Nos vamos a ver ya en enero de 2021. Un gran abrazo, saludos y recuerden que este es el Pasillo Futbolero, donde solo se habla y se escucha fútbol. Chao, chao, gracias.